¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola. Acá. Ahora sí. Bien. Clase de hoy vamos a esperar. Bien, buenas tardes, Susana. Gracias. Vamos a comenzar con los sistemas, comenzando por el sistema esquelético, ¿sí? Que se compone de huesos y de cartílagos. ¿Sí? Hay dos partes en realidad del esqueleto, uno es el axial y el otro es el apendicular. ¿Sí? Todo lo que es el esqueleto axial consta más que nada de los huesos de la cabeza y del tronco, y después tenemos lo que es el esqueleto apendicular, que consiste en los huesos de las extremidades, y también todo lo que sería la cintura escapular y lo que sería la cintura pélvica. En total tenemos aproximadamente 206 huesos en el cuerpo de un humano adulto, ¿sí? El lugar, digamos, donde encajan dos huesos se llama articulación. Recuerden que las articulaciones son soportadas por los cartílagos y son reforzadas por los ligamentos, ¿sí? Y algunas de, digamos, de las funciones del sistema esquelético son todo lo que tiene que ver con soporte mecánico, todo lo que es movimiento, protección y también todo lo que tiene que ver con la producción de células sanguíneas, el almacenamiento del calcio y también con respecto a la regulación endocrina. ¿Sí? Bien. Entonces, los componentes del sistema esquelético se ajustan a las funciones de las partes del cuerpo a las que le está brindando soporte. Por eso, de esa manera, la anatomía de los huesos, de las articulaciones y los ligamentos son estudiados, obviamente, topográficamente, como los huesos de la cabeza, los huesos del cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades, tanto inferiores como superiores. ¿Sí? Bien, por otro lado, a ver, hay varias maneras de clasificar los huesos del cuerpo, ¿sí? Las dos maneras más obvias podemos decir que son a través de su forma, o sea, el tipo de hueso y la ubicación, ¿sí? Entonces, según la forma, que es una de las maneras de aprender, ¿sí? Sobre todo los huesos del cuerpo humano, tenemos, a ver, hay 5 tipos diferentes, en realidad, de huesos. Yo creo que se los coloqué aquí, ¿sí? Ahí se los coloqué. Tenemos todo lo que son huesos largos, huesos cortos, huesos planos, y también tenemos, ay, se me fue, ahí está, bien, huesos sesamoides y huesos irregulares. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Después hay otra manera de clasificarlo que va a depender de los dos esqueletos al que pertenecen los huesos, el axial o el apendicular. Todo lo que es el esqueleto axial, como les dije antes, tenemos lo que es los huesos de la cabeza y lo que son, los huesos del tronco, ¿sí? Entonces va a comprender todo lo que son huesos del cráneo, por ejemplo, hueso occipital, hueso frontal, hueso parietal, bueno, sucesivamente. Después tenemos todo lo que son los huesecillos del oído, ¿sí? Que hay 2 martillos, 2 yunques, 2 estribos. Después están también lo que serían los huesos faciales, ¿sí? Maxilares, cigomáticos, la mandíbula, los nasales, entre otros. Después también comprende todo lo que es columna vertebral, que la columna vertebral está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, sacro y coxis. Y también comprendería esta otra clasificación todo lo que es la caja torácica, el esternón y las 22 costillas. ¿Sí? Y el esqueleto apendicular, a su vez,
son estructuras óseas que cuelgan del esqueleto axial, ¿sí? Que ahí podemos encontrar todo lo que sería cintura escapular, las extremidades superiores, ¿sí? Lo que sería húmero, radio, huesos del carpo, metacarpo, las falanges también. Después tenemos todo lo que sería las extremidades inferiores, ¿sí? Que ahí tenemos fémur, tibia, los huesos del tarso, metatarso, las falanges, y todo lo que sería la cintura pelviana, ¿sí? Que tenemos dos huesos ahí. Eso solo para que ustedes lo sepan, nada más se los nombré para que lo sepan. A ver, en realidad los huesos, como les dije antes, que forman el sistema esquelético, ¿sí? Son aproximadamente, un adulto cuenta con 206 huesos. ¿Bien? Y como les dije recién, a ver, hay distintos tipos de huesos que se clasifican de acuerdo a las características generales. Yo les había nombrado los 5 tipos, que son los planos, largos, cortos, irregulares y sesamoides. ¿Sí? Pero los huesos, a ver, en el cuerpo humano tienen muchísimas funciones que son importantes. Principalmente son las responsables de nuestra rigidez. ¿Sí? También son responsables de todo lo que es el contorno estructural, de lo que es la postura erguida, ¿sí? El movimiento, ¿bien? Y debido a que los huesos son rígidos, ¿sí? O a la rigidez de los huesos, son los principales protectores de los órganos internos y también de las otras estructuras de nuestro cuerpo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos, vamos? Bien. Bien, antes de seguir con esto vamos a acá. Entonces, ¿qué es un hueso? En realidad, un hueso es un órgano que está constituido de tejido conectivo calcificado. ¿Sí? ¿Bien? Bien, los huesos están conectados entre sí, acuérdense, a través de una estructura que se conoce como articulaciones. ¿Sí? Y en conjunto con los tendones y con la musculatura, el esqueleto nuestro actúa como una palanca que dirige esa fuerza de los movimientos generados por los músculos. ¿Bien? Luego, dentro de cada hueso, o sea, la porción interna de cada hueso, que se llama la médula ósea, contiene médula ósea roja, que en realidad, a ver, llena, por decirlo de una manera, todo lo que sería el tejido adiposo del hueso. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a estos diferentes tipos de huesos, yo les nombré que había huesos largos, huesos cortos, planos, irregulares y huesos sesamoides. Los huesos largos, ¿sí? A ver, ejemplo, tenemos el húmero, tenemos lo que es la tibia, ¿sí? La falange, el radio. Bien, esos son algunos ejemplos. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos huesos cortos, ¿sí? Que por lo general suelen ser largos como anchos. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar los huesos del carpo de la mano y el tarso de nuestros pies. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos, como les dije recién, todos los huesos cortitos de nuestras manos y no les coloqué el pie, pero bueno, ahí abajo ustedes lo tienen. Después tenemos lo que son los huesos planos, ¿sí? Que en realidad esas dos capas de huesos compactos
cubren tanto el hueso que es esponjoso como la especie, o el espacio, mejor dicho, de lo que es la médula ósea, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, a ver, el hueso, un ejemplo de huesos planos, el parietal, ¿sí? Otros huesos planos es el esternón, bien, la escápula también. Que en realidad, ¿cuál es la función principal de los huesos planos? Proporcionar protección a nuestros órganos internos, ¿sí? El cerebro, el corazón, todo lo que serían los órganos pélvicos, ¿sí? Bien, y como tienen esta forma plana, esos huesos también proporcionan áreas grandes de inserción para varios de los músculos. ¿Sí? Bien. Después tenemos huesos irregulares, que me parece que no se los coloqué, bueno, no se los coloqué, pero se los nombro, los huesos irregulares, pensé que se los había colocado y no. Que este también es un hueso irregular, se dan cuenta por la formita que tiene, que es irregular, ¿sí? Que en realidad este es el ilion, es uno de los huesos también irregulares, ¿sí? Eh, a ver, los huesos irregulares no pueden ser clasificados, ¿sí? En otra categoría, ¿sí? Eh, a ver, esa forma por ahí compleja de estos huesos nos ayudan a proteger todo lo que serían nuestras estructuras internas, ¿sí? Bien, este hueso que yo les coloqué en realidad es el ilion, que es un hueso de la pelvis, ¿sí? La pubis también es un hueso irregular, las vértebras son huesos irregulares, ¿sí? Y después teníamos también lo que son los huesos sesamoides, ¿sí? Que en realidad, se desarrollan, ¿sí? Y se encuentran incluidos dentro de algunos tendones, ¿sí? Muchos de los huesos sesamoides son pequeñitos y tienen como una formita ovalada. ¿Bien? Tienen una formita parecida a la semilla de sésamo, ¿sí? Bien, que muchas veces esos huesos sesamoides se pueden encontrar también en los extremos de los huesos largos, ¿sí? De las extremidades inferiores o superiores, donde se van a cruzar los tendones. Bien, entonces son pequeñitos y son inconsistentes, ¿sí? Bien, por ejemplo, en la rótula tenemos, o la rótula es un hueso sesamoide, ¿sí? Bien, ¿cuál es la función principal? Proteger a los tendones de, obviamente, el exceso de desgaste y el exceso de tensión, ¿sí? Bien, entonces, a ver, los huesos, voy a poner acá, ahí está. Los huesos, ¿qué es lo que aportan principalmente? Estabilidad estructural al cuerpo humano, ¿sí? Bien. El ser humano es capaz de mantener, por ejemplo, una postura erguida, ¿sí? O de caminar sobre los dos pies y mantener los órganos protegidos, ¿sí? De amenazas gracias a los huesos, ¿sí? Y como le dije antes, debido a esa estructura rígida, los huesos van a ser clave en la protección de los órganos internos y todo lo que tiene que ver con las estructuras internas, ¿sí? Y como les nombré, por ejemplo, con el tema de los huesos sesamoides, bien, protegen estructuras al reducir la tensión y la flexión. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Vamos a seguir con sistema muscular.
muscular. Bien, que va muy de la mano con el sistema esquelético o sistema óseo. ¿Sí? Acá hablamos de todos los músculos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Que en realidad existen 3 tipos de músculos. ¿Alguien los conoce? A los 3 tipos de músculos que existen. Chan, 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 chan. ¿No se acuerdan de eso? Estriado esquelético. ¿Esquelético? Estriado esquelético. Liso y cardíaco. Bien, en realidad son 3. Músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. ¿Sí? Bien. ¿El músculo liso dónde se encuentra? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? ¿Cuál Los músculos lisos, ¿dónde se encuentra? Los que están en los órganos o alrededor, puede ser. Algo así era. Bien. Era el interno, me parece. Vamos por el caminito, ahí vamos. Bien. A ver, se encuentran dentro de todo lo que son las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos, por ejemplo, el estómago o el intestino. ¿Sí? Bien. Después tenemos las células del músculo cardíaco, que forman, digamos, lo que es el músculo del corazón, que se llama miocardio. ¿Sí? Y los músculos esqueléticos son los que se fijan a los huesos. Bien, y de estos 3 que yo les nombré, solo los músculos esqueléticos pueden ser controlados de manera consciente, ¿sí? Nos permite mover nuestro cuerpo. Los otros 2 son regulados por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Nosotros no es que le mandamos una señal a nuestro sistema nervioso para que el músculo del corazón funcione, ¿no? ¿Sí? O para que el músculo de nuestro estómago haga la peristalsis para la digestión. Bien, todo eso se hace de manera inconsciente. ¿Sí? Y otro que nombró la compañera, visto desde el microscopio, ¿sí? A ver, las fibras musculares esqueléticas y cardíacas, ¿sí? Se organizan en un patrón repetitivo, ¿sí? Y cada uno de esos da una apariencia rayada, que eso se denomina músculo estriado. ¿Sí? ¿Ok? Los demás serían músculos, no serían, perdón, músculos estriados. Bien, ¿vamos hasta ahí? Entonces, con respecto al sistema muscular, incluye, como les dije, todos los músculos del cuerpo, en particular los músculos esqueléticos, que aquellos son aquellos que forman parte de las articulaciones para poder producir el movimiento, ¿sí? Y también teníamos los tendones que unen, perdón, los músculos a los huesos. Eso también para que lo tengan en claro, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien, el sistema muscular, entonces, ahí yo les puse una fotito, por decirlo de una manera, de los diferentes tipos de músculo que hay, ¿sí? El sistema muscular, entonces, es un órgano, o es un sistema de órganos, mejor dicho, que está compuesto por tejido contráctil, ¿sí? Especializado, que se llama tejido muscular. Bien, y acuérdense que existen entonces 3 tipos de tejido muscular. Entonces se van a clasificar en músculo cardíaco, que forma la capa muscular del corazón, o sea, el miocardio, músculo liso, que comprende todo lo que son las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos, y el músculo esquelético, ¿sí? Que une los huesos y proporciona esto del movimiento voluntario. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Con respecto a el músculo esquelético, que es este último que ustedes ven aquí, ¿sí?
existen más de 600, músculos en nuestro cuerpo, ¿sí? Que varían de forma, que varían de tamaño. Bien, el músculo más pequeñito que nosotros tenemos es un músculo que se encuentra dentro de nuestro oído interno, que se llama, del estribo en nuestro oído interno. Y el más grande, ¿cuál es? El músculo más grande de nuestro cuerpo. Se encuentra en el muslo, pero ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Nadie va al gimnasio acá? Agostina se ríe, ¿no? No hacemos gimnasia, chicos. El cuádriceps femoral. ¿Sí? Bien. A su vez, el músculo esquelético o los músculos esqueléticos de nuestro cuerpo están organizados en 4 grupos, ¿sí? Por región, digamos, del cuerpo. Entonces tenemos músculos de la cabeza y del cuello, que no sé si yo se los coloqué. No, pensé que le había colocado, no se lo coloqué, por las dudas me he picado. Entonces, los músculos esqueléticos se dividen o están organizados en 4 grupos. Los músculos de la cabeza y del cuello, ¿sí? Que incluye todo lo que son los músculos de la expresión facial, de la masticación, de las órbitas, de nuestra lengua, la faringe y todo nuestro cuello. Luego tenemos los músculos del tronco, ¿sí? Músculos de la espalda, músculos abdominales, tanto anteriores como laterales, y todo lo que tenga que ver con los músculos del piso pélvico. Y después tenemos los músculos de las extremidades superiores, músculo del hombro, del brazo, antebrazo y de nuestra mano, y los músculos de las extremidades inferiores, que incluyen músculos de las caderas, muslo, piernas y pie. ¿Sí? Vamos, miren que cuando yo arranco ustedes saben que no paro, ¿no? Bien. Vamos hasta ahí entonces. Otra cosa que yo les coloqué aquí, me parece, que tiene que ver, con la contracción muscular, ¿sí? O sea, la propiedad, digamos, más importante de los músculos esqueléticos es esto de la habilidad que tiene de contraerse, ¿sí? O sea, esa contracción muscular se da como resultado de que esa interacción de miofibrillas, en realidad se llama, dentro de las células musculares. Entonces, ese proceso acorta el músculo o aumenta su tensión, ¿bien? Que va a generar una fuerza que o facilita o lentifica todo lo que sería su movimiento. ¿Sí? Y hay 2 tipos en realidad de contracción muscular, que se las digo solo por nombrárselas, no para que se las aprendan, que sería isométrico o isotónico. ¿Sí? Cuando una contracción muscular se considera isométrica. Si en realidad la longitud del músculo no cambia durante esa contracción. ¿Sí? Isotónica es si la tensión permanece inalterada mientras la longitud de ese músculo va cambiando. ¿Sí? Y al mismo tiempo existen 2 tipos de contracciones isotónicas, que solo se las nombro también para que las sepan. Una es contracción concéntrica y la otra es contracción excéntrica. Pero si después a alguno se le ocurre estudiar masoterapia, ya se lo sabe. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Otra cosa también importante con respecto al sistema muscular, el tema de los tendones, para que también lo tratemos acá. ¿Sí? Los tendones es una
podemos decir que es una banda, ¿sí?, densa de tejido conectivo resistente y que es flexible, que sirve para unir los músculos esqueléticos a los huesos. ¿Sí? O sea, que si un tendón es encontrado en lo que es el extremo proximal, o sea, el origen y el distal, que es la inserción de los músculos, se unen a los huesos en esa porción proximal y distal respectivamente. Entonces, cuando los músculos se contraen, los tendones permiten la fuerza de esa mecánica a los huesos traccionados, causando lo que sería en realidad el movimiento. ¿Sí? Bien, entonces, la función para hacerle un cierre principal del sistema muscular es producir los movimientos del cuerpo. ¿Sí? Bien, y dependiendo del eje y dependiendo también del plano, existen varios tipos de movimientos que se pueden realizar por el sistema multiesquelético, ¿sí? Porque acá no hablamos solo de los músculos, sino que también de los huesos. ¿Cuáles son los más importantes? Que yo ahí se los coloqué. Flexión y extensión, ¿sí? Todo lo que son los movimientos para aumentar o disminuir el ángulo entre los huesos involucrados de la acción. ¿Sí? Ese movimiento toma lugar más que nada en lo que son los planos, o lo que es el plano sagital, ¿sí?, alrededor de un eje que es frontal. Por ejemplo, a ver, cuando, a ver, uno hace una flexión al doblar las piernas, ¿sí?, en lo que es la articulación de la rodilla, ¿sí? Cuando nosotros doblamos las piernas, se hace una flexión en la articulación de nuestras rodillas, ¿sí? La extensión, ¿qué sería? Enderezar la rodilla desde esa posición flexionada, ¿sí? Luego tenemos lo que es aducción y abducción, ¿sí?, que son movimientos de acercar o alejar las partes del cuerpo en una línea media, ¿sí? Y esos movimientos se realizan en el plano frontal alrededor de lo que es el eje sagital. Por ejemplo, la aducción del brazo y lo que es la articulación del hombro implica alejar el brazo del costado, digamos, del cuerpo, ¿sí? Mientras que la abducción implica traerlo de vuelta, vamos a hacerlo así, mejor dicho, así, alejarlo, ¿sí?, al brazo, ¿bien? Sería abducción, ¿bien? Si lo traemos de vuelta hacia el cuerpo, sería abducción. Y después tenemos el tema de la rotación, ¿sí? O sea, es el movimiento en que, digamos, una parte del cuerpo rota alrededor de su eje vertical, o sea, longitudinal. ¿Sí? ¿Qué implica la rotación? Tenemos la rotación interna, que implica rotar el segmento hacia lo que es la línea media, ¿sí? Si ustedes hacen este tipo de rotación, ¿sí?, tenemos rotaciones laterales, tenemos rotaciones medias de lo que es el músculo. Y después tenemos lo que es supinación y pronación, que en realidad son dos tipos especiales de movimientos de rotación, ¿sí?, que generalmente se hacen esos movimientos para describir los movimientos de nuestro antebrazo, ¿sí? Si ustedes se tocan cuando hacen este movimiento en el antebrazo, van a ver que los músculos se mueven, ¿sí? ¿Bien? Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Con respecto a esto, creo que nada más. Vamos a ir con lo que es aparato circulatorio.
uno de los más larguitos. Acá vamos a hablar del sistema cardiovascular. ¿De qué consta el sistema cardiovascular o el sistema circulatorio? Consta del corazón y del sistema circulatorio de vasos sanguíneos. ¿Sí? Nuestro corazón se compone de 4 cámaras. ¿Sí? Yo creo que no le coloqué ninguna foto, pero después lo pueden buscar si quieren en internet y pues se van a dar cuenta que consta en realidad de 4 cámaras. 2 artriolos y en realidad 2 ventrículos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La sangre entra al corazón a través de lo que es la cámara superior. Creo que no coloqué ninguna foto, la voy a buscar por las dudas. No, bien. No me di cuenta de colocarle una imagen. A ver, la sangre entra, como les dije, recién al corazón a través de lo que es de las cámaras superiores, ¿sí? Los arteriolos izquierdos y derechos, y salen por medio de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Y también tenemos todo lo que son las válvulas cardíacas que previenen el reflujo de la sangre, ¿sí? Entonces, a ver, el corazón actúa como una bomba de 2 vías, podemos decir. Tenemos, por un lado, el lado derecho del corazón, que el lado derecho del corazón bombea sangre desoxigenada hacia la circulación pulmonar, ¿sí? Donde ahí la sangre, ¿qué va a hacer? Se va a reoxigenar, ¿sí? Mientras que el lado izquierdo del corazón bombea sangre oxigenada hacia lo que sería la circulación sistémica, o sea, la distribuye a todo lo que son los tejidos periféricos, perdón. ¿Bien? Y va a ser los latidos cardíacos los que... Sí, los latidos cardíacos, mejor dicho, van a ser controlados por el sistema de conducción cardíaca. ¿Sí? Bien, todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, que también lo pueden encontrar como sistema vascular, consiste de arterias, venas, capilares, ¿sí? Junto a la red de vasos sanguíneos que actúan como conductor para poder transportar la sangre a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la sangre sale del corazón por medio de las arterias, ¿ok? Esas arterias progresivamente se reducen de tamaño, ¿sí? Bien, para continuar como vasos arteriales, mucho más pequeños que se llaman arteriolas, ¿sí? Las arteriolas terminan en una red de vasos aún más pequeñas que se llaman capilares. Bien, entonces ese intercambio gaseoso y ese intercambio de nutrientes ocurre a través de esas paredes de los capilares. Las venas, ¿sí? Llamadas vénulas, en realidad surgen de los capilares, ¿sí? Y se van incrementando su tamaño mientras se acercan al corazón hasta convertirse en venas, ¿sí? Hay una diferencia bastante histológica, podemos decir, entre las arterias y las venas. Pero la principal diferencia, funcional más que nada, se refleja en la dirección en la que se conduce la sangre. ¿Sí? Acuérdense que las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia la periferia, mientras que las venas transportan la sangre desde las periferias hacia, o hasta, mejor dicho, el corazón. ¿Sí? Y acá tenemos 3 circuitos separados que transportan la sangre entre el corazón y los pulmones. Una es la circulación coronaria, que es la que riega todo lo que es los músculos del corazón. La circulación pulmonar, que es la que transporta la sangre entre el corazón y los pulmones.
y la circulación sistémica, que es la que transporta la sangre al resto del cuerpo. ¿Sí? Y las principales arterias del sistema circulatorio sistémico saben que son la aorta, ¿sí? Y todas sus ramas, mientras que la principal representante de las venas son las venas cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, las funciones principales del sistema cardiovascular incluye todo lo que es transporte de oxígeno, transporte de nutrientes y de hormonas, ¿sí? A todo nuestro cuerpo a través de la sangre, y también la eliminación del dióxido de carbono y los productos de desechos, en este caso metabólicos. ¿Sí? Bien. Entonces, un sistema orgánico vital, ¿sí? Que va a entregar sustancias esenciales para que se pueda llevar a cabo las funciones básicas en todas las células. ¿Sí? Constituido por una red formada por el corazón, ¿sí? Como esa bomba, podemos decir, muscular central, los vasos sanguíneos, que son los que distribuyen la sangre por el cuerpo, la sangre, que es la encargada de el transporte de diferentes sustancias. ¿Bien? Bien. A ver, todo lo que es el sistema circulatorio está dividido en dos circulaciones o subsistemas. Una es la circulación pulmonar o también circulación menor, ¿sí? Que acá se intercambia sangre entre el corazón y los pulmones para realizar el tema de la oxigenación. ¿Sí? Y la otra es la circulación sistémica o circulación mayor, que distribuye la sangre a través de todos los otros sistemas y todos los tejidos del cuerpo. Pero ambos circuitos comienzan y terminan en el corazón. ¿Ok? Para que también ustedes lo sepan. Bien. Ahora, con respecto a el corazón. El corazón, ¿sí? En sí es una bomba muscular, ¿sí? Que constituye todo lo que es el componente central del sistema circulatorio y está dividido, como les dije antes, en una mitad izquierda, una mitad derecha. ¿Sí? Ese componente muscular del corazón, el miocardio, está formado por músculos cardíacos involuntarios. ¿Sí? Y el corazón está cubierto internamente por una membrana que se llama endocardio. ¿Sí? ¿Y alguien sabe cómo se llama la membrana exterior que cubre a nuestro... Perdón, Eli, no te escuché. ¿Pericardio? Epicardio. ¿Sí? Epicardio. Bien, entonces las contracciones del músculo cardíaco es estimulada mediante impulsos eléctricos. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué más? El corazón, podemos decir, que experimenta continuamente una serie de contracciones y relajaciones. ¿Sí? Y acá tenemos un término que quizás lo han escuchado también nombrar, que es el término sístole ventricular, que se refiere a la contracción simultánea de lo que son los ventrículos. Mientras que el concepto diástole ventricular hace referencia a la relajación. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la presión, que se mide la diástole y la sístole. ¿Sí? Entonces, durante la sístole, ¿qué pasa? La sangre es bombeada desde los ventrículos, ¿sí? A todos los tractos de salida de su circulación correspondiente. ¿Bien?
¿Y qué pasa con los astrios? Se llenan de sangre al mismo tiempo. Durante la diástole ventricular, ¿qué pasa? Esos ventrículos están relajados, ¿sí? Y la sangre fluye, ¿sí? Desde los astrios hacia los ventrículos también correspondientes, ¿sí? Bien. Por otro lado, creo que les coloqué, a ver, los tipos de arterias. Bueno, vamos a hablar de los diferentes tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Comenzando por las arterias, ¿sí? Las arterias, acuérdense que transportan sangre alejándose del corazón, ¿sí? Las arterias tienen paredes gruesas, ¿bien? Lo cual permite esto de la resistencia de la presión alta de esa contracción que ejerce nuestro corazón para expulsar esa sangre, ¿sí? A medida que las arterias, acuérdense, se acercan hacia el tejido más periférico, comienzan un proceso de ramificación, ¿sí? Que disminuye el diámetro y el espesor de las paredes. ¿Bien? Bien, y acuérdense que los principales troncos arteriales del cuerpo son la aorta y lo que sería el tronco pulmonar, que sería la circulación pulmonar. Entonces, esas arterias, por ejemplo, las arterias coronarias, son las arterias que proporcionan sangre oxigenada a los tejidos propios de nuestro corazón. Y en realidad las arterias se dividen normalmente en tres tipos, ¿sí? Tenemos, por un lado, las arterias de conducción, ¿sí? Que son aquellas que se desprenden directamente del corazón, ¿sí? Y de todas sus ramas principales. Las arterias de distribución, que son las que transportan sangre a todo lo que es el sistema orgánico específico. Y después tenemos las pequeñas y musculares arteriolas, que se llaman también vasos de resistencia, ¿sí? Donde acá la presión de esas arterias disminuye en forma progresiva, ¿sí? Para que solamente lo sepan. También tenemos, bueno, sí, antes de esto, se los nombro también, otros tipos de arterias. Tenemos arterias elásticas, ¿sí? La aorta, por ejemplo, es una arteria, digamos, elástica. Y después tenemos lo que son arterias musculares, ¿sí? Que son arterias, digamos, de distribución. Bien. Y acuérdense que también están las arteriolas. Luego, con respecto a las venas, o los diferentes tipos de venas, tenemos vénulas, ¿sí? Que se da cuando dos o más capilares en realidad convergen y se forman las vénulas, ¿sí? Tienen un recubrimiento bastante delgado. Después tenemos las venas, que se forman mediante la unión de esas vénulas musculares. Bien, y si las comparamos a las venas con las arterias, las venas poseen una pared más delgada, ¿sí? Bien. A ver, tienen una estructura, las paredes muy similares a la de las arterias, pero con una cantidad, digamos, considerable menor de músculo, ¿sí? Por eso son más finitas, ¿sí? Pero son de igual manera resistentes. Bien, la mayoría de lo que son las venas periféricas poseen estructuras llamadas vénulas, que es lo que nombré anteriormente. Entonces, si nosotros hacemos una jerarquía y una secuencia general de los vasos sanguíneos, tenemos este orden: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿sí? Y por otro lado,
con respecto a el sistema circulatorio. Sin sangre no existe el sistema circulatorio, así que vamos a hablar de la sangre. ¿Sí? Es el componente móvil del sistema circulatorio. ¿Bien? ¿Sí? Ustedes saben que la sangre es de color rojo brillante cuando la sangre está oxigenada. Y esa sangre oxigenada de color rojo brillante, ¿la podemos extraer de una vena o de una arteria? De una vena. ¿Los demás? ¿Qué dicen? Cuando De una vena. la sangre es roja, exacto, de una Elizabeth. ¿Y? Hola, ¿se me fueron? ¿O no? Bien, a ver, cuando la sangre, Elizabeth tiene un 10 para el próximo examen. Pensé que no me escuchaban más. Entonces, cuando la sangre, ¿sí?, es de color rojo brillante, es porque está oxigenada y proviene de las arterias. ¿Sí? Cuando es de color rojo oscuro, violáceo, es cuando se encuentra desoxigenada. ¿Sí? Bien, ustedes saben que la sangre consta también de un componente celular que está suspendido en un medio líquido que se llama plasma. Y el plasma es como un fluido translúcido, ¿sí?, que se compone aproximadamente del 55% del volumen total de la sangre y está compuesto por más de un 90% de agua. ¿Sí? A ver, lo que es el plasma contiene también una gran concentración de electrolitos, como por ejemplo potasio, sodio, calcio, ¿sí? Y también se encuentran proteínas disueltas en el plasma, que se llaman proteínas plasmáticas. Bien, que incluimos ahí factores también de coagulación, inmunoglobinas, hormonas, ¿sí? La sangre está compuesta por eritrocitos, que serían los glóbulos rojos, ¿sí?, que son las células sanguíneas más abundantes que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí?, que representan aproximadamente el 99% de todas las células sanguíneas, los eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos en realidad poseen esta forma, como vemos ahí, ¿sí?, de disco. Bien. A ver, son células que carecen de núcleo. ¿Sí? A ver, los eritrocitos que poseen una proteína que se llama proteína globular, que en realidad es la hemoglobina, a la cual se fija todo lo que sería el oxígeno. ¿Sí? Y si hablamos del porcentaje de eritrocitos con respecto al plasma, se llama hematrocitos, para que lo sepan. ¿Sí? Por otro lado, a ver, todo lo que serían los eritrocitos, ¿sí?, o los glóbulos rojos envejecidos, ¿sí?, son ingeridos en el hígado.
y en lo que es el vaso. ¿Bien? Y todo ese hierro liberado durante la digestión, ¿sí? de esos eritrocitos, es usado ¿para qué? Para sintetizar nuevos eritrocitos, ¿sí? O puede ser también almacenado en el hígado. ¿Sí? Eso también para que lo sepan. Y otra cosa que les coloqué aquí es los grupos sanguíneos, ¿sí? En lo que son la superficie de los eritrocitos, perdón, existen antígenos, ¿sí? Que pueden reaccionar con anticuerpos, ¿sí? Causando lo que sería la aglutinación, ¿sí? Que es la base del sistema de grupos sanguíneos A, B, O, ¿sí? A ver, los individuos nosotros heredamos 2 alelos, uno de cada progenitor, ¿sí? Que se codifican para un grupo sanguíneo específico, ¿sí? A ver, tenemos los grupos sanguíneos que pueden ser, cuando los alelos son iguales, que se llama homocigóticos o heterocigóticos, cuando esos alelos, digamos, son diferentes. Y ahí tenemos que existen grupos sanguíneos que son sensibles, bien, a los alelos que están ausentes en los eritrocitos, ¿sí? Por ejemplo, un grupo sanguíneo, a ver, A, lleva el antígeno A y los anticuerpos anti-B, ¿sí? Y ahí le coloqué todos los grupos sanguíneos que existen, ¿sí? Por otro lado, tenemos, ay, se me pasó los glóbulos blancos, en realidad, creo que no se los coloqué. Bueno, vamos a hablar de, ya que hablamos acá de los glóbulos rojos, vamos a hablar de los glóbulos blancos, que se me pasó de largo, perdón, ¿sí? Que en realidad los leucocitos se dividen en 5 grupos: monocitos, linfocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿sí? Esos grupos en realidad son, ¿cómo decir?, distinguibles entre sí por el tamaño, por la forma nuclear y la composición del citoplasma, ¿sí? Y en realidad esos grupos, de esos 5 grupos, tienen una subdivisión que se dividen en 2, granulocitos y agranulocitos. ¿Bien? Que es lo que le coloqué, pero me olvidé de colocar los glóbulos blancos, los leucocitos. Uno, entonces, son los granulocitos, ¿sí? Que incluye todo lo que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, está bien, eosinófilos, ¿sí? Y el otro, que también les nombré, son los trombocitos, ¿sí? Bien, antes de seguir, quería hablar de un poco lo que son las plaquetas, ¿sí? Bien, que las plaquetas en realidad son pequeñas células, ¿sí? También irregulares, que carecen de un núcleo y están presentes en grandes cantidades, ¿sí? Las plaquetas son muy importantes en el tema de la homeostasis, ¿sí? Se activan, digamos, frente al daño, ¿sí? Al daño de un vaso sanguíneo en este caso. Bien, se acumulan, digamos, en el sitio de la lesión, donde básicamente, ¿qué hacen? Como de tapón en la herida, ¿sí?
Bien. ¿Qué más me faltó? No, creo que con eso ya es suficiente. La próxima clase, voy a dejar de presentar. A ver, vamos a sacar esto, que no me acuerdo cómo se hace. Ahí está. No sé qué toqué. Bueno, no pasa nada. La próxima clase vamos a charlar de sistema respiratorio, ¿sí? Nos queda sistema nervioso, después nos queda hablar del sistema digestivo, sistema urinario, sistema endocrino, sistema linfático, no, nos falta varios, sistema reproductor, sistema tegumentario y los sentidos. No sé si vamos a terminar todo la próxima clase, pero vamos a hacer por lo menos el intento, pero la próxima clase quiero que comencemos con lo que es sistema respiratorio. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Antes de retirarnos. ¿O no? Bueno, perfecto. Nos vemos entonces el próximo jueves. Tengan un hermoso fin de semana y disfruten, descansen. Nos vemos la próxima clase. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao, profe. Chao, chao, chao.